¿A qué velocidad vamos? A ver, Alexa, dime la velocidad. Así no se pregunta. Ya salió el listillo. Alexa, mi vida, por favor, ¿a qué velocidad vamos? Depende. ¿De qué depende? Pues depende de la referencia. ¿Velocidad con respecto a qué? Pues no tengo ni pajolera idea, la luz mismo, que tiene velocidad absoluta. Sí, eso sí. Lo malo es que siempre veré a la luz viajar a la velocidad de la luz. Sin importar la velocidad que tengamos. Así que como referencia no vale. Eso es otra cosa. Con respecto a la casa de Leia, vamos a 0,4 c. Si es con respecto al planeta Alfa Alfa, vamos a 0,7 c. Si ya es con respecto al asteroide Pitau, nuestra velocidad es de 0,9 c. Y si es con respecto a la nave que nos está disparando por popa, es de 0 c. Leches que nos atacan. Pon los motores al máximo. ¿Y ese bocadillo? ¡Ay! Es mi desayuno. A dar pedales. Hay un pequeño problema con Pitau. ¿Qué pasa con Pitau? Pues que ya vamos a 0,9 c con respecto a Pitau, y como subamos la velocidad, vamos a ir más rápido que la luz, y eso no se puede. Pues haz como si Pitau fuera alfa alfa. Allá tú. Hostia, 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 hostia. Mientras Han Solo está viajando a la velocidad de la luz, vamos a hacer un receso. Porque antes de continuar analizando otro famoso experimento que confirma la relatividad especial, como el de Ives y Stilwell, basado en el efecto Doppler, conviene que repasemos y afiancemos algunos conceptos. Hemos hablado largo y tendido sobre la dilatación del tiempo relativista. En el vídeo anterior, probamos que la velocidad de la luz no es una velocidad límite. Aunque ciertamente, no nos es posible imprimir velocidades mayores a las cosas. Y en los 4 vídeos anteriores, vimos cómo Einstein justificaba la dilatación del tiempo, basándose en un truco geométrico, un destello de luz que tenía que rebotar perpendicularmente al movimiento, si no, no valía. Mostramos que en el experimento de Jaffely y Keating que confirmaba la dilatación relativista, se había hecho trampa. Hemos visto la incompatibilidad de los dos postulados de la relatividad especial, y también comprobamos la equivocación en el experimento de Michelson y Morley con su interferómetro, origen del equívoco de que la velocidad de la luz es invariable. Hemos demostrado que el tiempo no puede ser relativo, y también vimos que contrariamente a lo que se suele decir, en los sistemas de navegación no interviene la relatividad para nada, salvo para estadísticas. En la obtención de las ecuaciones de transformación de Lorentz, se impuso como condición, que la velocidad de la luz fuera invariante, no demostrando esa invariabilidad, sino imponiéndola en sus ecuaciones. El famoso experimento de Ross y Hall que confirmaba la dilatación temporal relativista, se basaba en una hipótesis falsa sobre la vida media en reposo de los muones. Y así podríamos seguir. Porque la madeja crece y crece. Las deducciones a partir de estos principios falsos son numerosas y variopintas. Veamos un ejemplo. Es algo para lo cual el tiempo no pasa. O sea que la luz está acá, está en la Luna, está en Marte y está en Alfa Centauri en el mismo momento. La luz es eterna, es absoluta. Para ella el tiempo no transcurre, está acá y está allá en el mismo momento. Para ella, no para vos. Para vos la luz tarda en llegar a Marte 20 minutos y en llegar a Alfa Centauri 4 años, pero para ella no. La luz es eterna y omnipresente. Y además, se llega a esa conclusión con un razonamiento válido. La deducción es correcta, lo que falla es la falsedad de la hipótesis de partida. Las deducciones de Lorentz en sus ecuaciones de transformación son impecables. Y serían perfectas si la hipótesis de la invariabilidad de la velocidad de la luz fuera cierta. Y a partir de ahí, se van realizando más razonamientos válidos, originando criaturas como el espacio-tiempo de Minkowski. Y la bola de nieve sigue creciendo y creciendo. Si Lorentz no hubiera impuesto esa invariabilidad en sus ecuaciones, no se habría liado la que tenemos encima. Porque Lorentz
Tenía razón en algo fundamental. Los observadores pueden apreciar distintos tiempos según su estado de movimiento. ¿Qué de qué? ¿Qué estás diciendo? Todo el rato con lo de que el tiempo es absoluto, ¿y ahora me sales con estas? Por supuesto que el tiempo es absoluto. Es la percepción de ese tiempo lo que puede ser distinta. En eso Lorentz tenía razón. Fue Einstein el que truculentamente, sin razonamiento válido alguno, pasó de la percepción a la realidad. ¿Cómo es eso de que podemos apreciar el tiempo de forma diferente? No lo veo. Te lo mostraré mediante un concepto que los padres de la física han ignorado. La percepción del tiempo entre sucesos. Siempre que ocurre algo, lo percibimos con cierto retraso. Si acontece un suceso, ese, lo percibiré más tarde, cuando un mensajero me informe de que ha ocurrido. Un mensajero puede ser una corriente eléctrica que me transmite una señal de un ascenso de temperatura, por ejemplo, o la luz si es que estoy viendo el suceso con mis ojos, o el sonido, o un amigo que me informa de un hecho mientras tomamos unas cañas. Lógicamente, me enteraré más tarde cuanto más lento sea el mensajero. Todos lo sabemos, aunque no pensamos en ello, porque en la vida cotidiana los mensajeros son muy rápidos. Nuestro cerebro está tan acostumbrado a ello, que cuando oímos una explosión, o el grito de alguien, simplemente pensamos que ha ocurrido en el mismo momento que lo hemos percibido. Y como de ordinario, solemos percibir las cosas por la vista, el mensajero es tan rápido que no importa ese micro retraso. No importa salvo que el tiempo entre dos sucesos sea comparable a esa velocidad de los mensajeros. No es un problema nuevo, se conoce desde antiguo. Habla, Marco Antonio. Ha llegado un mensajero a caballo. ¿Qué? Vercingetorix. Una puñetera emboscada. Han masacrado a la caballería. Ha llegado un mensajero en una burra. Vercingetorix está preparando una emboscada. ¿A la caballería? Ya, me lo imaginaba. El tiempo entre sucesos. ¿Y los mensajeros? Sí, Julio César ya comprendía que podía percibir incluso tiempos negativos. Sobre todo cuando un mensajero iba en una burra coja. Escuchadme. Julio César me enseñó que el tiempo entre dos sucesos puede percibirse distinto, diferente. Depende de dónde esté observándolos. Porque, según sea la rapidez con la que perciba que han ocurrido, así percibiré el tiempo que ha transcurrido entre ambos. Puede que me informen mensajeros a pie, o a caballo, o por estruendosos sonidos, sí, que atruenen mis oídos, o porque lo vea con mis propios ojos, a una velocidad pasmosa. Todo depende de la rapidez con que me entere. Esa, y nada más que esa, es la realidad. Aun contando que los mensajeros fueran igual de rápidos, igual de veloces, podría percibir que no ha pasado el tiempo entre los sucesos. O por el contrario, que han tardado el doble. Pero, si ocurren en el mismo punto, sin distancia que les separe, los percibiré con el tiempo correcto. No habrá diferencia alguna. Los mensajeros tardan lo mismo. Calma, calma, calma. Si a los sucesos una distancia los separara, hay puntos donde percibiría un tiempo correcto, guay. Aquellos donde la distancia a los sucesos es igual. Aquí está escrito, por si alguien lo duda, toma. El tiempo entre dos sucesos, su medida. Firmado por Julio César. Alea successus sum, una putadae. Sí, una auténtica putadae. Analicémosla gráficamente. Siempre que ocurren dos sucesos, el primero lo percibiré tras un tiempo t1, el que tarda el primer mensajero. Con el segundo suceso, el mensajero tarda un tiempo t2, y por tanto lo percibiré transcurrido un tiempo t,
en el que han ocurrido los sucesos, más t sub 2. Esa simple y obvia ecuación, la del que el tiempo percibido entre dos sucesos, es igual al tiempo real del suceso, más el tiempo del mensajero final menos el del comienzo, es a la que habrá que acudir cuando los cálculos se compliquen. Y ya avanzo que se complicarán. Así que no conviene perder esa ecuación de vista. Fácilmente, se puede ver que el tiempo que se percibe, puede ser positivo, o nulo, o incluso negativo, dependiendo de esa diferencia de tiempos de ambos mensajeros en relación con el tiempo real del suceso. Veámoslo primero, con el observador en reposo y sin desplazamiento entre los sucesos. Si el primer mensajero es más lento que el segundo, se obtiene una percepción de tiempo menor. Incluso puede ser negativa, como en el caso de la burra con Julio César. No hay límite. Si la velocidad del primer mensajero es mayor que la del segundo, entonces percibo que el tiempo es mayor que el real. También sin límite. Ese tiempo puede ser enorme si el segundo mensajero es una tortuga. Si la velocidad de los mensajeros es la misma, y no hay desplazamiento entre los sucesos, entonces percibiré el tiempo real. No hay diferencia. Veamos ahora, ¿qué ocurre si hay desplazamiento entre los sucesos? Para obtener una expresión en función de distancias, consideraremos a partir de ahora que la rapidez de los mensajeros es la misma, con una velocidad c. El origen de los sucesos se desplaza con velocidad v. Así se ve, que mi percepción del tiempo que han tardado los sucesos, depende de la relación de velocidades entre el desplazamiento de sucesos y la velocidad de los mensajeros. Y también depende de mi posición en donde lo esté observando, en el vértice de ese triángulo. El valor absoluto de esa expresión entre longitudes, nunca puede ser mayor que 1. Con seguridad existirá un teorema que diga que la diferencia entre dos lados de un triángulo, nunca puede superar la longitud del tercero. Pero por si acaso no existiera, lo demuestro. De la expresión de ese segundo sumando, se puede ver, que como pasa en nuestro día a día, cuando la velocidad de desplazamiento de los sucesos es tan sumamente pequeña comparada con la de los mensajeros, la luz, o el sonido, no apreciamos variación alguna. Pero si esa velocidad de desplazamiento es comparable con la de los mensajeros, la cosa cambia, y mucho. Como decía Marco Antonio, podemos apreciar que no existe tiempo entre ambos sucesos, o que su tiempo es el doble. Si la distancia al primer suceso es mayor que a la del segundo, percibiremos un tiempo menor. Si las velocidades de desplazamiento de los sucesos y la de los mensajeros es la misma, podría ser hasta un tiempo nulo. Si la distancia al primer suceso es menor, entonces percibiremos un tiempo mayor. Hasta el doble si las velocidades de desplazamiento son iguales a la de los mensajeros. Si las velocidades son idénticas, y se equidista de ambos sucesos, la percepción del tiempo coincide con la real.
tan solo mostrar, por si alguien tiene interés, que esa relación entre los lados del triángulo se puede obtener solo en función de los ángulos con los que el observador ve los sucesos. Para ver el efecto de la posición en nuestra percepción, en esta animación suponemos que la velocidad de los sucesos y de los mensajeros es la misma. Cabe destacar que si nuestra posición está en la misma trayectoria de los sucesos, pero fuera del segmento que recorren, el tiempo que se percibe no cambia. Esto es, porque en esos puntos, la diferencia entre L1 y L2 siempre es L, la distancia entre los sucesos, y por tanto su cociente es siempre 1. El tiempo percibido es siempre el mismo por mucho que nos alejemos. Los sucesos que puedo estar midiendo pueden ser casos físicos como un latido de tu corazón, o el desplazamiento que ha realizado la manecilla de un cronómetro, o el tiempo de vida de una subpartícula atómica. Si se miden tiempos con velocidades de desplazamiento de sucesos muy elevadas, se debe prestar especial atención a realizarlo equilibradamente. Vale. ¿Y todo este lío de mensajeros es tan solo para concluir que debemos medir bien? Mucha bolita, tienes razón. Pero solo con lo que has visto, se ha demostrado que los tiempos que percibimos de las cosas son diferentes. Rayos y centellas, es verdad. Con tanto mirar a los mensajeros de acá para allá, ni me había dado cuenta. Y esas percepciones difieren, no solo por el estado de movimiento, como afirmaba Lorentz. También dependen de la posición desde la que se observe. Y eso, es una novedad. Cielos. En eso tampoco había caído. Pero solo hemos empezado, y aún no le hemos sacado todo su jugo a esto. Resulta, que si los sucesos se acercan a ti, mides un tiempo distinto al que medirías si los sucesos se alejasen. Más claramente, si estás parado y los sucesos se acercan, mides un tiempo. Pero si es al contrario, si los sucesos están en reposo sin desplazarse, y eres tú el que se acerca, mides un tiempo distinto. Eso es imposible. No, no lo es. Si tienes paciencia y curiosidad te lo demostraré. Hasta ahora solo hemos visto los casos en que los sucesos se desplazan estando el observador en reposo. Vamos a calcular qué pasa, cuando el observador también se desplaza. Aunque para facilitar los cálculos, lo haremos solo para unas trayectorias especiales del observador. En la misma recta de desplazamiento de los sucesos, pero externamente a su recorrido. Y también consideraremos que la velocidad de ambos mensajeros es la misma. La llamaremos v sub m. A la velocidad con que se desplazan los sucesos la llamaremos v sub s, y a la velocidad del observador v sub o. Vamos a calcularlo, dibujando sobre esa trayectoria los tiempos, y los espacios recorridos en esos tiempos por cada uno de ellos. Comenzamos a contar, a partir de que ocurre el primer suceso. En el instante t sub 1', el primer mensajero informa del primer suceso al observador. Entre el mensajero y el observador han recorrido la distancia total que existía al inicio. Cuando ocurre el segundo suceso, en el instante t sub 2, el observador en total ha avanzado v sub o por t sub 2. Y la distancia entre los sucesos es v sub s por t sub 2. Ahora le toca al segundo mensajero informar del segundo suceso al observador. Cuando llega a informarle ha pasado un tiempo t sub 2'. En ese tiempo el recorrido del mensajero es v sub m por t sub 2'. Y el observador ha avanzado un trayecto igual a v sub o por t sub 2'. Ya tenemos todos los recorridos de cada cual. Hay una suma de recorridos que da la distancia inicial, y afortunadamente, la suma del resto de recorridos, también da la distancia inicial. ¡Qué bien! Ya tenemos una ecuación para operar. Como t sub 2 es en realidad el tiempo real de los sucesos, vamos a poner en un miembro todo lo que esté multiplicado por t sub 2. Mucha suma de productos, vamos a sacar factores comunes.
Seguimos factorizando, y puesto que t sub 2' es mayor que t sub 1', cambiamos esa diferencia, sacando un signo menos fuera. Despejamos esa diferencia de t sub 2' con t sub 1', y lo arreglamos un poco. Sumamos t, en ambos miembros, y sustituimos t sub 2 por lo que es, el tiempo entre sucesos t. Y por fin, tenemos la expresión del tiempo observado. Disminuye con respecto del tiempo de sucesos en ese cociente de velocidades. Et voilà. Resulta que si el observador está parado y son los sucesos los que se acercan, se percibe un tiempo distinto, que si es el observador el que se acerca y los sucesos no. ¿Qué está pasando? Eso mismo, ¿qué pasa? No puede ser. ¿Cómo va a ser distinto si es lo mismo? Lo que está pasando es que los trayectos de los mensajeros son distintos en cada caso. Fíjate bien en ellos. Los tiempos t sub 2' y t sub 1', que son el retraso para la percepción del tiempo del observador, no pueden ser iguales. Quizás se vea mejor, si hacemos que las velocidades sean igual a la de los mensajeros. Fijándose en los trayectos del caso en el que es el observador el que está en reposo, se verá fácilmente que ambos mensajeros llegarán a la vez. El tiempo percibido será nulo. Sin embargo, en el caso donde son los sucesos los que están en reposo, el tiempo percibido será la mitad del tiempo real. Una animación servirá para verlo más fácilmente. El observador en reposo, y acercándose los sucesos a la velocidad de los mensajeros. Los mensajeros llegan a la vez. Para el observador los dos sucesos son simultáneos. Ahora, al revés. El observador es el que se acerca. No se ha cambiado nada, las velocidades son las mismas que en el caso anterior. Y sin embargo, ahora sí, se percibe un tiempo entre los sucesos. Canastos, si no lo veo no lo creo. Es posible ver una simulación, pero si los casos extremos, por favor. Creía que estabas cansada de bolitas. Pero está bien, ahora pondremos al observador y a los sucesos la mitad de la velocidad de los mensajeros. Primero sucesos y observador acercándose. Observa lo mínimo que es el recorrido del segundo mensajero. Por eso un tiempo observado tan pequeño. Ahora dejamos quieto al observador. Se percibe un tiempo mayor. Ahora es la mitad en vez de una tercera parte. Aunque el trayecto del primer mensajero ha crecido, el del segundo mensajero ha crecido más aún. Y por último los sucesos quietos. Hemos analizado el caso en que sucesos y observador se acercan. Para el resto de casos la fórmula del tiempo percibido se podría obtener de forma similar. O bien, directamente en la fórmula que ya tenemos, cambiando los signos de las velocidades si para el caso que se estudia, cambian el sentido. Se obtienen hasta 4 fórmulas. 4 fórmulas distintas para las 8 casuísticas posibles. Y eso que estamos considerando la trayectoria más simple entre sucesos y observador, esa recta. No es manejable. Debe haber una expresión general que abarque esas casuísticas. Y la hay. Ocurre que si en lugar de tener en cuenta las 3 velocidades, mensajero, sucesos y observador, hubiéramos considerado solo velocidades relativas, la del mensajero con respecto al observador y la de sucesos con respecto al observador,
tendríamos una expresión bastante simple que cubre todos los casos. Esa es la expresión, sí señor. Claro que los signos en esa fórmula son así, porque hemos convenido un signo para las velocidades según su sentido. Hay que tener en cuenta ese convenio. Y ya está bien, lo dejamos aquí que el vídeo ya es muy largo. Esto de los sucesos es muy fuerte. Porque muchas cosas dependen del tiempo que midamos. No solo velocidades, desde fuerzas hasta energía, prácticamente todo depende de esa medida. Bueno, Lorentz ya hablaba de mediciones de tiempo distintas, no es una novedad. El fallo fue lo de la invariabilidad de la luz. Una pena. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y cadena, es un potro desbocado